Comenzamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Raúl Rivero, capitán del Ejército Rebelde Cubano. Imagínate. Bueno, además testigo de sección de aquellos momentos. Él podría decir, yo estuve allí, como Sí, nuestro señor. programa. Eso es lo que le iba a Bienvenido. preguntar. En el momento de 62 la crisis de los cohetes, ¿dónde estaba Raúl Fernández? Estaba preso en la prisión de La Cabaña, ya me habían juzgado. Ya desde tan temprano. Sí, yo caí en el 61, en octubre del 61. Yo caí preso en octubre del 61. ¿Y cuánto tiempo Me estuvo? juzgaron en el año 62. Estuve primero en las casitas, en interrogatorios, y torturas y esas cosas, y después, en el 62, estaba en el patio de La Cabaña, esperando el traslado para Isla de Pino. Y cuando la crisis de los misiles, de la que nosotros no sabíamos nada, pues natural, nos enteramos en el momento en que la crisis se desata el 15 de octubre, cuando el avión espía descubre el U-2 famoso que descubre los equipos, ¿no? Y entonces empiezan a comparar con áreas en la Unión Soviética y dice, este es un cohete de este tipo y de este tipo, y este es el lanzador, y mira, esto está colocado de forma de evitar el menor daño posible. Se produce ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 16 años y unos meses. Caray. ¿Y en qué parte estaban esos cohetes, volviendo al tema de los cohetes? Bueno, mira, había cohetes en 3 zonas, en el centro, en el occidente y en el oriente. Aparentemente la base más importante estaba en la zona oriental, que es a donde los norteamericanos enviaban más equipos, aviones espías. Y el avión que tumban, el 21 de octubre, tumban un avión espía, los rusos, por su decisión, sin contar con los cubanos, que con los cubanos no contaban para nada, tumban el avión cubano, y a partir de ese momento empieza la semana terrible del 22 al 28 de octubre, que es donde todo el mundo intervino para tratar de evitar el conflicto, y donde claro, el conflicto se puso a punto de que aquello iba a terminar mal. Pero, por ejemplo, nosotros del 15 al 22 no supimos nada. No sabíamos nada en la prisión. Raúl, ¿y estuviste que ver con lo de Bahía Cochino, que fue el 61? No, para nada. Para nada. Porque eso fue en junio del 61, ¿no? La- Aquí la- ustedes estuvieron en en la- octubre. Sí, la invasión fue en abril, En el abril. 17 de abril. La invasión fue organizada por movimientos que estaban fuera de Cuba, donde había representantes de todas las organizaciones, pero por ejemplo, hubo mucha gente que la cogieron preso el día del desembarco porque no sabían que iba a haber un desembarco, ¿no? Y bueno, claro, hay que analizar. Ahora, esta crisis de los misiles se produce en plena Guerra Fría. En plena ¿Cómo guerra. vivieron ustedes, los que estaban en ese momento privados de libertad, o sea, están metidos dentro de una prisión? ¿Cómo vivieron ese acontecimiento? ¿Se enteraron? ¿Qué pasó? Bueno, mira, ya a través de las radios que había, ocultas, radios de galera que había en la prisión, ya se sabía de que había un conflicto, de que se había descubierto y que Kennedy había hecho el famoso discurso del día 15, en donde Kennedy habla y dice, bueno, pues aquí hay que tomar medidas, y las medidas son, vamos a establecer un bloqueo naval y aéreo. Para que los que nos escuchan, un bloqueo quiere decir que con fuerzas armadas tú impides que se pase de un lugar a otro. Exacto. Entonces, un bloqueo en un país es marítimo, porque tú pones naves de guerra para evitar que ninguna nave pase con armas, municiones o una ayuda que tú no permites. Entonces, el barco que quiere que pasar se tiene que dejar registrar. Los barcos soviéticos no se iban a dejar registrar. Entonces, los barcos soviéticos tienen una zona marcada a través de la cual no podían pasar, porque ahí estaba establecido el bloqueo. Cuba es una isla, así que estaba completamente rodeada, además portaaviones, porque el bloqueo era aéreo y naval. Cuando esto se resuelve y Kennedy llega a un acuerdo con Nikita Khrushchev, se suspende el bloqueo. No hay bloqueo en Cuba desde el 28 de octubre de 1962. Eso de decir bloqueo es una tontería, no hay ningún bloqueo. Un bloqueo es que militarmente tú impones, evitas que se pase a ese país barcos, ayuda, medicina, lo que tú creas. Las medicinas siempre se dejaron pasar, ¿no? Lo que tú creas que tú no vas a dejar pasar, y entonces es un bloqueo, lo haces militarmente.
El embargo es otra cosa. Los Estados Embargo Unidos económico, impusieron un claro, embargo económico. económico a Cuba, que es que no puedes comerciar con los Estados Unidos determinados ítems. Pero además, ciertos productos que pueden ser utilizados por la tecnología, etcétera, etcétera, para fabricación de armas, misiles, otro tipo de, digamos, de material muy sensible. Entonces, eso el gobierno de los Estados Unidos le prohíbe a una empresa que haga comercio con Cuba con esos productos o se ve obligada a perder cualquier contrato con los Estados Unidos. Yo, una empresa norteamericana, no lo puedo hacer. Ok, comienza a escribir nuestros amigos tuiteros. Sí, Gabriel Camacho, en mi opinión, luego que Estados Unidos descubrió los misiles en Cuba, negociaron con Rusia y esta al final abandonó el apoyo a Rusia. Ahora, yo lo que pensando pues en ese planteamiento, yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuáles eran los riesgos reales de que en verdad ocurriera una tragedia? Porque medio mundo estaba en vilo, esa es una realidad. Y por otra parte, ¿cómo fue que ese nudo se desató? ¿Cómo se resolvió ese momento tan terrible? Aquí tenemos 2 semanas, del 15 al 28 de octubre, en donde hay un punto importante, el día 15, cuando Kennedy dice, hay bloqueo y no dejo pasar los barcos soviéticos porque traen los misiles para las cabezas nucleares para Cuba. A las bases soviéticas en donde los cubanos no podían entrar. Es decir, si un cubano llegaba ahí y decía, no, nosotros queremos ver, conocer los cohetes, un oficial, el alto oficial cubano, un alto miembro de la jerarquía en Cuba, le decían los soviéticos, esto no es un museo, esto no es un lugar de exhibición, aquí no se puede pasar. Y no podían pasar, los cubanos nunca pudieron pasar ahí. Y las decisiones las tomaban militares soviéticos. El U-2 que tumban el día 22, el día 28, el día 27 tumban el U-2, lo tumban por la decisión de un oficial soviético, comunicándose con el general Letov ese que estaba allí, que dio la orden, que sí, túmbenlo. Lo tienen, túmbenlo. Porque estaba retratando las bases esas que te dije yo de Oriente. Es que en ese momento la autoridad militar eran los rusos. Los rusos por completo. Los Y soviéticos, además, como se llamaba. en 42.000 hombres desembarcaron en Cuba y Fidel no sabía cuántos hombres estaban en Cuba, ni a qué rama pertenecían, ni cuántos eran de la Marina. Entonces, todo eso es un cuento, Fidel no sabía nada de eso. En ese momento él se molestó mucho porque parecía Claro. que lo habían dejado conmigo, Claro que convidado sí, en piedra. claro que sí. Pero Raúl sabía más que Fidel, porque Raúl tenía una gran amistad con Alexei Leinov, el embajador, que después escribió el libro de la crisis, lo que había pasado y exactamente quién estaba y quién no. Raúl tenía una relación muy buena con el embajador soviético en La Habana y por eso es que el que va a Rusia es Raulito, el que va a Rusia a conversar sobre qué iba a pasar y cómo era la cosa. Además, ahí es donde los rusos le dicen, mire, comandante, general, nosotros ponemos los cohetes para proteger a Cuba de una invasión, no para usarlo contra nadie, no es un arma para agredir a nadie, para proteger a Cuba. Si se produce un intento de invasión a Cuba, nosotros actuamos. Y esa decisión la tomamos nosotros. Bueno, pero nosotros somos los protegidos, ¿no? Sí, usted es protegido y nosotros somos el protector. Las decisiones las tomamos los que protegemos. Es que en definitiva Bueno, era- protectorado. Pero además, eso de que lo sabía, no, nadie sabía nada aquí. Pero Kennedy no sabía nada de eso. Y cuando Kennedy se entera, empiezan a mirar con sumo cuidado. Incluso repiten las observaciones en los lugares donde estaban más claras para determinar a través de la CIA si efectivamente eso eran misiles de mediano alcance que iban a llegar a la Unión Soviética, el K-19, que llegaba de Cuba, 600 millas, imagínate tú, llegaba a los Estados Unidos a lugares importantes como Atlanta, la base de... Cuestión de Sí, pero es que- De minutos, Eso de era un 10 minutos. enfrentamiento Ah, soviético-americano. Cuba era el territorio. Sí. Era un episodio entre Ahora, las dos fíjate, potencias. se habla mucho de causas y de consecuencias. Causas. Todas las causas que se dice es los rusos fueron a proteger a Cuba. ¿Mentira? ¿Por qué los rusos van a Cuba y toman esa decisión? Rusia estaba rodeada de bases norteamericanas. Los Estados Unidos no estaban rodeados de bases rusas. La base rusa más cercana estaba frente a Alaska. Esa era la más cercana en territorio soviético. Entonces Nikita Khrushchev dijo, mira, ¿cómo están las relaciones con Cuba? No, fantástica, aquí hay un montón de gente. Están con nosotros, Raúl Castro, el hermano de Fidel.
Entonces dijo, bueno, nosotros vamos a ir a proteger a Cuba. ¿Y qué vamos a conseguir? Una base soviética a 90 millas de los Estados Unidos. Pero Y entonces vamos, claro. ¿con qué se cambia esto? Con cualquier cosa. Mire, nos quedó un minutico, vamos a Nos acelerar. dice Bolívar Divisa, nos dice, una de las causas que incentivó el bloqueo fue la ley de reforma agraria. Afectaron intereses estadounidenses en la isla. Bueno, Eso mira, fue anterior. El bloqueo no tiene nada que ver con eso. Claro, Eso seguro. lo que se provoca es una cultura de relaciones. Y los Estados Unidos empiezan a tomar medidas de embargo, no de bloqueo. El bloqueo es una cosa militar, barcos, aviones. No, el bloqueo es cuando descubren los cohetes. Entonces dicen, de aquí no pasa nada para allá y para entrar en un barco en Cuba tiene que dejarse registrar, sea de la nación que sea. En el bloqueo no solo intervienen barcos americanos, había barcos venezolanos ahí, Armada venezolana, fragata. Sí, de otros países se y de activó. Y de países, República varios. Dominicana también. Claro, varios países. De varios países estuvieron ahí. La OEA rompe relaciones con Cuba. La OEA. ¿Por qué? Porque descubren eso. Y eso era un atentado, era una violación de los principios de la OEA de no participación en los conflictos nucleares. Ujú. Y la presencia de armas nucleares en Cuba era una amenaza para todo el mundo, ¿no? Bueno, Raúl, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pues la verdad es que tu charla siempre es tan amena. Muchas gracias. porque Raúl, y conoce seguiste tanto preso. detalle. Seguiste en la cárcel. Seguí en la cárcel, yo seguí, bueno, claro, eso no había ido para Isla de Pino, después de eso vino la tragedia de Isla de Pino, el trabajo forzado, Yo estuve allí. Toda aquella sí etapa. señor, sí, y entonces después la famosa Galera 23, claro, en calzoncillo, un eso es- sótano con una mantinita chiquitica, ¿tú sabes lo que veías tú de los guardias? Las botas, Más nada, más nada, pero estabas en un sótano. tipo nazi, pues. ¿Eh? Tipo cárceles nazi. Bueno, otro día vamos a hablar de todas esas cosas, pues ¿Cómo está no? interesante, pero eso ya es otro programa. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Vamos a la Gracias a pausa y ustedes. regresamos.